bienvenidos a Documental Siniestro. Comenzamos. Reinhard Heydrich fue un alto funcionario nazi de origen alemán, conocido por su papel en la organización y ejecución del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Nació el 7 de marzo de 1904 en Halle an der Saale, en el Imperio Alemán. Su padre, Bruno Heydrich, era un músico y compositor reconocido, y su madre, Elisabeth Anna Maria Amalia Kranz, provenía de una familia aristocrática. Heydrich creció en una familia de clase media y recibió una educación rigurosa y disciplinada. Desde joven, demostró habilidades excepcionales en la música y el deporte. A los 18 años, se enlistó en la Marina Imperial Alemana y participó en la Primera Guerra Mundial. Después del final de la guerra, regresó a Halle, donde estudió en la Universidad Técnica de Múnich. En 1931, Heydrich se unió al partido nazi y se convirtió en uno de los líderes del Servicio de Seguridad, Sicherheitsdienst o SD, la organización de inteligencia del partido. En 1932, fue nombrado jefe del SD y en 1934, se convirtió en jefe de la policía secreta, Gestapo, de Prusia. Heydrich se hizo famoso por su brutalidad y eficacia en la lucha contra los judíos y otros oponentes del régimen nazi. Dirigió la Kristallnacht, una noche de pogromos y ataques contra los judíos en Alemania en noviembre de 1938, y fue responsable de la deportación y asesinato de millones de judíos durante el Holocausto. En 1941, Heydrich fue nombrado protector del Reich de Bohemia y Moravia, y se trasladó a Praga con su familia. Durante su mandato, implementó políticas brutales contra la población checa, incluyendo la ejecución de miles de personas y la deportación de miles más a campos de concentración. El 27 de mayo de 1942, Heydrich fue víctima de un atentado por un grupo de resistencia checo-británico. Fue herido gravemente y murió una semana después, el 4 de junio de 1942, a los 38 años de edad. El asesinato de Heydrich provocó una represalia brutal por parte de los nazis, conocida como la masacre de Lidice. La aldea de Lidice fue completamente destruida, sus habitantes asesinados o deportados a campos de concentración y su nombre borrado del mapa. La figura de Heydrich ha sido objeto de controversia y debate. Algunos lo ven como un hombre brillante y eficaz, mientras que otros lo consideran un monstruo responsable de algunos de los crímenes más atroces de la historia. En cualquier caso, su vida y carrera son una muestra del horror y la brutalidad del régimen nazi. Además de su papel en la organización y ejecución del Holocausto, Reinhard Heydrich también fue uno de los principales arquitectos de la solución final, el plan nazi para exterminar a la población judía de Europa. Heydrich trabajó para implementar la solución final en los territorios ocupados de Europa del Este, donde se establecieron campos de concentración y exterminio, como Auschwitz y Treblinka. También fue responsable de la implementación de la Ley de Ciudadanía del Reich, que privó a los judíos de sus derechos civiles y humanos básicos. Heydrich fue conocido por su habilidad para manipular y controlar a las personas y utilizó su posición en la jerarquía nazi para consolidar su poder y aumentar su influencia. Fue temido y odiado por muchos, pero también admirado por otros por su inteligencia y determinación. Después de su muerte, Heydrich fue elevado a la categoría de héroe nacional por el régimen nazi y se le concedió póstumamente la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, la más alta condecoración alemana de la época. Sin embargo, su legado sigue siendo altamente controvertido, y su nombre sigue siendo asociado con el mal y la crueldad. La vida y carrera de Heydrich han sido objeto de numerosos libros, películas y documentales, y su figura sigue siendo objeto de estudio y debate por los historiadores y el público en general. Su papel en el Holocausto y los crímenes de guerra perpetrados por los nazis sigue siendo una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. Además de su papel en la organización y ejecución del Holocausto y la solución final, Reinhard Heydrich también fue responsable de la represión y el terror en otros territorios ocupados por los nazis. En Noruega, donde fue nombrado Reichskommissar en 1940, Heydrich implementó políticas brutales contra la población noruega, incluyendo la ejecución de líderes políticos y la deportación de miles de personas a campos de concentración. En Francia, donde fue responsable de la Sicherheitspolizei y el SD en 1940 a 1942, Heydrich supervisó la colaboración de la policía francesa en la deportación de judíos y otros grupos considerados indeseables por los nazis. Heydrich también jugó un papel importante en la planificación y ejecución de la invasión de la Unión Soviética en 1941 y fue responsable de la implementación de políticas brutales contra la población civil en los territorios ocupados del este de Europa.
Además de su papel en la represión y el terror, Hadrick también fue un destacado defensor de la eugenesia y la pureza racias. Participó en la creación de la Oficina Central para la Emigración Judía, que se encargó de la deportación de judíos de Alemania y otros territorios ocupados. En resumen, Reinhard Hadrick fue uno de los principales arquitectos y ejecutores de los crímenes más atroces del régimen nazi, incluyendo el Holocausto y la solución final. Su legado sigue siendo altamente controvertido y su figura sigue siendo objeto de estudio y debate en todo el mundo. Después de la muerte de Reinhard Hadrick, su legado y su figura se convirtieron en objeto de culto por parte de los nazis y otros grupos extremistas. Hadrick fue venerado como un héroe y un mártir del régimen nazi y se le dedicaron monumentos y homenajes en toda Alemania. Además, la figura de Hadrick ha sido objeto de numerosos libros, películas y obras de teatro, tanto durante la época nazi como después. Una de las más famosas es la novela El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que presenta a un personaje inspirado en Hadrick. La muerte de Hadrick también tuvo un impacto significativo en la Segunda Guerra Mundial. Su asesinato fue uno de los pocos actos de resistencia efectiva contra el régimen nazi y llevó a una represalia brutal por parte de los nazis, conocida como la Masacre del Lidice. Además, la muerte de Hadrick significó la pérdida de uno de los líderes más eficaces y despiadados de la jerarquía nazi. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, Reinhard Hadrick es recordado como uno de los principales responsables de los crímenes de guerra y las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Su legado sigue siendo objeto de debate y controversia, y su figura sigue siendo objeto de estudio y análisis por parte de historiadores y expertos en la materia. El legado de Reinhard Hadrick sigue siendo objeto de controversia y debate en todo el mundo. Su figura ha sido asociada con algunos de los crímenes más atroces de la historia, y su papel en la ejecución del Holocausto y la solución final lo han convertido en uno de los mayores villanos de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su brutalidad y su legado de odio y violencia, el documental también destaca la importancia de recordar la figura de Reinhard Hadrick y la tragedia de su época. Al explorar la vida y carrera de Hadrick, podemos aprender lecciones valiosas sobre los peligros del extremismo, la intolerancia y el odio, y sobre la importancia de defender los valores de la democracia, la libertad y la humanidad. En última instancia, el documental ofrece una mirada profunda y reflexiva sobre la vida y el legado de uno de los mayores criminales de guerra de la historia. Al hacerlo, nos recuerda la importancia de la memoria histórica y el papel fundamental que juega en nuestra comprensión del pasado y nuestro compromiso con el futuro. Gracias por ver Documental Siniestro. Hasta la próxima.